Señor en Génesis capítulo 37, versículos 18 al 28, que en esta mañana esta palabra quede escrita y grabada en la tabla de nuestros corazones. He titulado el mensaje Los pozos en la familia. Cuando hablamos acerca de los pozos, podríamos cambiar la palabra por pruebas, adversidades, crisis, situaciones inesperadas. Y leyendo el capítulo 37, me gusta mucho cuando comienza diciendo: esta es la historia de la familia de Jacob. Qué interesante ver que después de que el Señor creó el matrimonio, la familia, y el pecado entra en el ser humano, cómo el enemigo comienza a hacer estragos en la familia, cómo el enemigo comienza con el objetivo de destruir la familia. Y ahí aparece la familia de Jacob, de sus hijos, sus esposas, un hombre que le tocó difícil en la vida para poder lograr un día tener la esposa que verdaderamente él quería. Y eso nos deja ver un escenario donde en esa familia habían demasiados conflictos como los que hay hoy en muchas familias. Cada matrimonio, cada familia tiene una historia. Todos hemos pasado por diversas pruebas, por diversas dificultades. Hemos vivido situaciones aún después de que nosotros viniéramos a este mundo, empezando por nuestra casa, empezando por nuestra familia. Allí en el contexto familiar, muchos de nosotros hemos pasado por momentos de crisis, momentos de adversidad, situaciones que en algún momento nos marcaron la vida de manera negativa. Quizás para algunos pudo haber sido de manera positiva, pero hoy en día encontramos que hay matrimonios que tienen su propia historia. Tal vez, quiero decirlo de esta forma, tienen, por decirlo de esta forma, tal vez no todas las historias de la familia son las mejores, pero hay algo que contar a nuestras futuras generaciones. Es importante ver que aunque muchos de nosotros nacimos en un lugar, en un contexto difícil, de escasez, de maltrato, de violencia, de abuso, incluso de ser abandonados por algunos padres, abandonados por algunas familias, no todos nacimos en cuna de oro. Muchos de los que estamos hoy aquí podemos decir que hemos pasado por situaciones difíciles. Hemos pasado por momentos críticos en la vida que, si diríamos de esta forma, que si Dios no hubiera metido su mano en nosotros, la pregunta hoy que nos haríamos: ¿en dónde estaríamos usted y yo? Si Dios no nos hubiera ayudado en nuestra relación matrimonial, yo siempre me hago esta pregunta y digo: ¿dónde estaría yo? No sé si existiría, no sé con quién estaría, o en dónde o en qué cosas podría andar. Pero esto, cada vez que pasan los años, estamos juntos como pareja, estamos juntos como familia. A pesar de lo que vivimos, hemos visto que la mano de Dios ha estado sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios ha guardado nuestra vida, Dios ha guardado nuestra familia, y esas son una de las cosas que pasó en la vida de José. Qué difícil es la vida cuando nos tiran a un pozo. Escuchen esto. Quizás hoy puedas estar en uno de ellos. Y cuando hablo acerca de un pozo, estoy hablando de un lugar de mucha profundidad, de mucha angustia, tristeza, desesperación, situaciones que nos han generado temor, miedo, la incertidumbre. ¿Qué pasará con el mañana? Estamos en tiempos donde nosotros estamos viendo que la vida, el tiempo cada vez es más corto, que las cosas cada vez empeoran, pero es ahí donde nosotros necesitamos fortalecernos en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, puede ser un pozo, en otras palabras, donde hubo infidelidad en ese matrimonio. Tal vez hay indiferencia, hubo maltrato, abuso. Cada matrimonio, una de las cosas que Dios nos ha llevado a trabajar con los matrimonios es a conocer allí esa parte personal y esa parte matrimonial. Muchos de nosotros tenemos un pasado, tenemos una historia.
Tenemos momentos que hemos vivido que tal vez nunca quisimos vivirlos, pero que fueron necesarios pasar por ellos para hoy estar aquí delante de Dios dándole gracias, porque Él nos ha guardado, nos ha protegido, y Dios ha bendecido nuestra casa, ha bendecido el matrimonio, ha bendecido la familia y continúa también bendiciendo a nuestros hijos. No sabemos, como en la vida de José, no sabemos en realidad cómo llegamos a esa situación. Escuchen esto. No sabemos cómo llegamos a esa situación. Pero también tenemos que preguntarnos, pero tampoco sabemos cómo salir de esa situación. Muchos hemos enfrentado situaciones difíciles. Pero aquí hay algo importante. La realidad es que si queremos que el plan de Dios se cumpla en nuestro matrimonio, en nuestra familia, tenemos que hacer algo para poder salir de ese lugar, de esa condición. Y esto nos tiene que llevar a entender un poquito el contexto de José. José, a muy corta edad, se le vino la crisis encima. Sus propios hermanos lo querían desaparecer. Y muchos de los que hoy estamos acá, tal vez en nuestro hogar, en nuestras casas donde nos criamos, donde nos educaron, tal vez muchos de nosotros no fuimos aceptados. Tal vez muchos de nosotros fuimos un estorbo, digámoslo así, para la familia, los padres. Porque tal vez muchos no fueron deseados, querían un niño, llegó una niña, quería una niña, llegó un niño. En otras palabras, quizá no tenían que tener un hijo y se vino de repente. Muchos de nosotros pudimos haber nacido en una situación de adulterio, de un producto de la violación. Pero Dios tenía un plan con nosotros. Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un plan contigo. ¿Alguien cree eso en esta mañana? Si estamos aquí, sin importar nuestra historia, sin importar nuestro pasado, es porque el Señor tiene un plan con tu vida, tiene un plan con tu matrimonio y tiene un plan con toda nuestra familia. Y eso es lo que vale la pena esforzarnos para poder seguir adelante y saber que el que nos da la victoria es el Dios que creó los cielos y la tierra. Alguien que lo reciba en esta mañana, alguien que le dé la gloria al Señor. Gloria a Dios. Todo pozo o toda prueba en la vida matrimonial o familiar nos dejan una lección aprendida. Y hoy quiero compartirle 4 cosas que nos enseñan los pozos en la vida, en la familia o en el matrimonio. Lo primero es que los pozos o las pruebas son inevitables. Los pozos o las pruebas son inevitables. José dice en el versículo 18 de Génesis 37, dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Sus hermanos le tenían envidia. Sus hermanos le hablaban mal a José. Y era una situación tensa en la familia. Por ejemplo, hay hogares donde los hijos no se quieren, no se aman, sobre todo cuando son de diferentes personas. Y aquí en el contexto de la familia de José, de Jacob, estos hermanos han procurado desaparecer a José. Y es interesante porque José informaba a su padre la mala fama de ellos. O sea que, en otras palabras, sus hermanos no eran buena gente. Porque José nació en una edad avanzada, Jacob, producto de su casamiento con Raquel. Y es allí donde para Jacob, José se convierte en su ñaña, en su preferido. Y sus hermanos lo odiaban, intentaron matarlo, intentaron hacerle la vida a cuadritos, como decía alguien. Y eso nos muestra que hay pruebas en la vida que son inevitables. El versículo 19 dice: y dijeron el uno al otro: he aquí, ahí viene el soñador.
Claro, Dios comenzó con un plan en la vida de José, como ha empezado en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia. Dios ha mostrado cosas que va a hacer contigo. Dios te ha mostrado sueños, te ha dado visiones. El Señor ha querido hacer algo con tu vida, con tu matrimonio. Hay algo que Dios quiere hacer con muchas familias y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Dice el versículo 20: ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. El versículo 21 dice: cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando iban a matar a José, Dios envió un ángel, su hermano Rubén. ¿Cuántos ángeles nos ha enviado Dios y nos ha librado de la muerte, de un accidente, de perder la vida? Dios ha estado ahí. ¿Por qué? Porque hay cosas que son inevitables, hay pruebas, hay crisis. Uno no quisiera pasar por momentos duros, pero si estamos en las manos de Dios y si estamos aferrados de Dios, es posible pasar la prueba. Aferrados de la mano de Dios. Y tal vez José nunca pensó que fuera a tener un estilo de vida, o digámoslo así, a tan corta edad, a una temprana edad donde prácticamente su misma familia quiere desaparecerlo. Pero ahí está Dios con José, ahí está Dios obrando en él. ¿Qué significa eso? El hecho que seamos hijos de Dios, que amemos a Dios, que le sirvamos a Dios, que estemos comprometidos con el Señor. El hecho de que nosotros estemos al frente de una pastoral de familia no nos hace exento de pasar por pruebas, por luchas, por dificultades. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pruebas, dificultades, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos dicen amén? El Señor ya venció en la cruz del Calvario. Él es nuestra esperanza. Él es el que nos da la fuerza y la fortaleza para pasar por esos momentos críticos que a veces enfrentamos en la vida. Si estamos hoy acá, es porque Dios ha estado con nosotros. Muchas de las parejas que hay hoy aquí al frente, y muchos de los de ustedes, si ustedes hicieran un análisis, una evaluación, por cuántas cosas han pasado. ¿Cuántos problemas matrimoniales? ¿Cuántas cosas hemos enfrentado en la vida? ¿Cuántos momentos de incertidumbre? Momentos donde, déjeme decirle, hay momentos donde uno quiere salir literalmente corriendo. Y yo un día dije: ¿y de qué me sirve correr? Un día intenté volarme de la casa muy pequeño con mi hermano que ya está en la eternidad. Y el día que intenté volarme de la casa, me fue más mal que perro en misa. Llegué a la casa y me dieron una pela. Yo dije: jamás intento volarme de la casa. Y en el matrimonio pasa lo mismo. Uno dice: si por correr uno pudiera lograr lo que uno quiere, pero es al contrario, es peor el problema, es peor la crisis. ¿Qué nos ha enseñado Dios? Perseverancia. Perseverancia. Y hay cosas que son inevitables. Lo segundo es que los pozos o las pruebas son necesarios. ¿Por qué son necesarios? Dice el versículo 22: y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en una cisterna. Noten ustedes que sus hermanos lo quieren matar. Ahora Rubén dice: no le haga nada, métalo en una cisterna. Y esto nos deja ver, cuando dice allí el versículo 22, que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. ¿Qué significa esto en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia? ¿Por qué los pozos son necesarios? Porque nos ayudan a la formación de nuestro carácter. Muchos de los que hoy estamos aquí, un temperamento fuerte, ásperos, toscos, bruscos, violentos. ¿Y a cuántos hoy el Señor nos ha ido transformando?
¿A cuántos hoy el Señor nos ha hecho dóciles? Porque muchas veces en la relación matrimonial somos ásperos, somos toscos con la esposa. A veces hay momentos de tensión, pero el matrimonio no es el lugar de la presión. El matrimonio es el lugar de la bendición. Y es ahí donde tenemos que aprender a tener discernimiento, a tener sabiduría. Que juntos no es fácil encajar en otro, no es fácil adaptarnos a las diferencias, y sobre todo cuando entendemos el contexto donde muchos de nosotros venimos. Hogares disfuncionales, hogares difíciles. Y eso ha hecho que haya tensión en medio de la relación matrimonial. Dios ha venido formando nuestro carácter. Otro punto importante allí es que nos enseña a madurar y a crecer en la vida. Una pareja reconocía estos días en un seminario en Armenia, decía: pastor, es que yo pienso una cosa, nosotros hemos sido como niños, hemos sido inmaduros. Y eso nos pasa a veces en el matrimonio. Uno con la gente de afuera, uno tiene una coraza y uno trata de ser todo bien con la gente. Y en el matrimonio, en la familia, tratamos de ser lo contrario. Y hay cosas que Dios va a permitir en nuestra vida con el propósito de que usted y yo seamos maduros, seamos espirituales, aprendamos a hacerle frente a la situación. Yo sé que muchos han querido salir corriendo, pero ya no es tiempo de correr por huir de la adversidad, sino decirle: Señor, enséñame a enfrentar esta situación. Señor, ayúdame, Padre. Yo sé, Padre, me cuesta entender a mi esposa. Por favor, ayúdame. No es fácil, pero Dios nos da la sabiduría. Dios nos da la madurez para no ser como niños, sino para ser hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nos ayuda a madurar y a crecer. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios es el que mejor nos puede preparar para tener matrimonios y familias saludables. Es el único que nos puede ayudar para mejorar nuestra relación espiritual y poder sacar adelante nuestra familia. No estamos, mire, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de guerra, pero son tiempos donde la familia se tiene que preparar. Son tiempos donde la familia tiene que estar juntos, unidos, perseverando delante del Señor, porque el objetivo de Satanás es tu matrimonio, mi matrimonio y nuestra familia. Y es ahí donde nosotros nos levantamos. Todas las cosas que vengan a nuestra vida son para formación. Pero ahí es donde Dios también nos quiere preparar. Otro asunto importante: ¿por qué son necesarios estos pozos? Porque nos ayudan a depender de Dios. Yo cada que cumplo un aniversario, ahorita dentro de un mes estamos cumpliendo mi esposita y yo 22 años. Y como decía alguien diga amén a eso. Bueno, poquito dijeron, pero bueno, gloria a Dios, gracias por sus amenes. Pero dijo alguien: eso han sido como 20 minutos. Le dije yo a alguien: ¿y cómo así? Sí, 20 minutos debajo del agua. ¿Sabe una cosa? Que hemos aprendido en medio de todas estas cosas a sortear cada situación. Y eso, cada que hay un aniversario, lo primero que viene a mi mente: Señor, es por tu gracia, tu misericordia, amor y fidelidad que hoy con mi esposa estoy de aniversario. Porque el que sostiene el matrimonio y la familia es Dios. Eso en nuestras manos no lo tiramos, porque yo lo he experimentado. He actuado a mi manera y me ha ido mal. Y cuando yo veo a mi esposa con el sartén, me va bien. Alguien diga amén a eso. Ojo con eso. Lo tercero: los pozos son una bendición. En el versículo 25 dice: y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. ¿Sabe que hay crisis
que nos impulsan a la bendición. Hay procesos que muchos de nosotros hoy podemos estar viviendo y nos pueden llevar a un lugar donde nunca pensamos ir. Por eso les decía ahorita, cuando yo me sentía ahí como ustedes, yo solamente decía: Señor, gracias. Empezando a conocer de Dios, dije: gracias, Señor, porque mi matrimonio está cambiando. Pero nunca me imaginé estar al frente de muchos matrimonios, ayudando a restaurar muchos matrimonios. Y hemos tenido unos casos que uno dice, como pastores, uno dice: ¿qué les digo? Y mi esposa y yo lo único que hacemos es: Señor, nosotros no podemos hacer nada, pero tú sí lo puedes hacer. Casos terribles, casos delicados, casos que uno dice: Dios mío, se queda uno cortico. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Ver a Dios obrando a través de ese matrimonio. Porque hay cosas que Dios permite para que hoy, como en el caso de los pastores Eliezer y Adriana, mi esposa y el mío, hoy somos el resultado de un seminario de matrimonios. Hoy somos, ellos miren dónde están, Dios también donde nos llevan. Y siempre que nos ponemos nosotros a hablar, miramos de dónde nos sacó el Señor. Ambos éramos comerciantes. Y hoy tener las esposas que tenemos, tener los hijos que tenemos, yo digo, vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena seguir a Cristo, iglesia. Vale la pena creerle al Señor. Vale la pena luchar por el matrimonio, por los hijos. Por eso hay cosas que hoy no entendemos. Yo creo que José nunca entendió, digámoslo en estos términos, ese proceso que está viendo con sus propios hermanos. Porque si hay algo difícil es tener un enemigo en su propia casa que lo quiera desaparecer, que usted diga: uy, yo no sé cuántos de los que acá han tenido hermanos y diga: uy, qué pereza usted por qué vino a esta familia. Yo he escuchado casos de eso y de familias cristianas. Pero Dios está restaurando los matrimonios, Dios está restaurando las familias, Dios está trayendo un refrigerio sobre cada uno de los hogares en estos tiempos. ¿Por qué los pozos son una bendición en estos tiempos? Primero, porque me ayudan a ver la fidelidad de Dios a través de las crisis. Yo les decía ahorita, todos los que estamos aquí, escúcheme en esto, superamos la pandemia. Y si estamos aquí es por la fidelidad del Señor. ¿Cuántos pueden darle un aplauso fuerte al Señor por eso? La fidelidad del Señor. Gloria a Dios. Cuántas crisis, cuántos problemas, cuántas situaciones hemos vivido y aquí estamos. Aquí estamos. Porque muchas de esas situaciones que un día no entendíamos, Dios las usó para transformar nuestras vidas, transformar nuestro carácter. Y eso ha hecho que hoy tengamos la familia que tenemos. Yo sé que todos nos equivocamos, todos cometemos errores, pero Dios sigue siendo fiel. Dios sigue mostrando su misericordia y su amor para con cada uno de nosotros. ¿Alguien cree eso? Eso ha hecho Dios con nosotros. Es un motivo para alegrarnos, para darle gracias a Dios, porque eso es lo que tenido nuestra casa y nuestra familia. La mano de Dios ha estado sobre nosotros. La mano de Dios nos ha protegido. La mano de Dios nos ha guardado de todo peligro, de todo mal, de todo accidente, de todas aquellas cosas que en algún momento han llegado sobre nuestra vida. Y el cuarto punto es que los pozos o las pruebas son temporales. Eso quiere decir que después de la tormenta sale el sol, viene la calma y viene la paz. Yo no sé usted hoy qué está enfrentando, que tal vez te ha llevado a pensar a divorciarte, separarse, tal vez irse de la casa, dejar los hijos, o tal vez que haya un hijo con el deseo de irse de la casa. La pregunta es: ¿a dónde te vas a ir? Eso que hoy estás enfrentando
tiene solución. Si buscas a Dios, si te metes con el Señor, si juntos como esposos oran por esos hijos, Dios transformará la vida de tus hijos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer cosas poderosas, cosas grandes, maravillosas? Gloria al Señor. Ahí es donde tenemos que tener en cuenta que eso que hoy estamos enfrentando a nivel matrimonial tiene una solución. La solución no es el divorcio. La solución no es la separación. La solución no es echar a ese hijo, a ese esposo, a esa esposa. La solución es volver nuestro corazón a Cristo. La solución es decirle: Señor, te necesitamos. Porque a veces Dios nos arrincona. A veces Dios nos mete en un callejón sin salida, para que lo único que podamos, como dijo el salmista, ¿de dónde? Dice: miraré a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi auxilio de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alguien que lo reciba en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos, Señor, y te bendecimos. Dijo el salmista David en el Salmo 42, Salmo 40, versículo 2, dice: porque me hizo salir del pozo de la desesperación. David aprendió cuando dice el versículo 1: pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó hacia mí y oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación. ¿Cuántos matrimonios, cuántas familias hoy en crisis? Y muchos pueden estar aquí. Solo veo rostros, pero Dios ve tu corazón. Dios ve tu matrimonio, Dios ve tu casa, Dios ve tus hijos. Dios está viendo lo que está pasando. Y Él hoy te dice: eso que estás enfrentando es pasajero. En otras palabras, déjame trabajar en tu vida. Déjame trabajar en tu matrimonio. Déjame trabajar en tus hijos. ¿Cuántos han querido irse de la iglesia por una adversidad? Pero hoy el Señor dice: vuelve, vuelve, vuélveme tu corazón. Como dijo Josafat: Señor, no sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Y quiero ir terminando con esto, que me ha parecido impresionante ver todo lo que José vivió. Y termina con tres cosas en Génesis 41, versículos 51 al 52. Allí dice la palabra cómo la vida de José comenzó a cambiar. Ya ahorita tiene un matrimonio, ya ahorita tiene una esposa, ya Dios le regaló 2 hijos. Por eso le digo que el matrimonio es una bendición. Los hijos son una bendición. La familia es una bendición. Y dice la palabra en Génesis 41, 50: y nacieron a José 2 hijos. Quiere decir que Dios le dio un matrimonio. Y dice la palabra: en el primer año, dice, le nacieron 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre. Y dice allí la palabra: los cuales le dio a luz a Senad, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: alguien tiene que recibir esta palabra: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Dios te va a hacer olvidar todo aquello por donde has pasado. Aún los momentos duros en tu familia los vas a olvidar, y ahora los vas a amar. Ahora los vas a ver con otros ojos. Y el versículo 51 dice: y llamó José el nombre, el 52, perdón, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Alguien que reciba eso en esta mañana, alguien que lo crea en el nombre de Jesús, alguien que se adueñe de ello y le diga: Señor, gracias.